Ya todos estamos en nuestros lugares, les voy a pedir de favor que preparen sus Biblias. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el libro de Job, capítulo 5. Libro de Job, capítulo 5, por favor. Libro de Job, capítulo 5. Estamos estudiando, hermanos, una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job, un hombre cuya vida pues dio un cambio radical a través del tiempo. Un hombre cuya vida es un ejemplo, hermanos, para las generaciones en su manera de reaccionar en la situación de dificultad trágica que vivió, pero también en la vida espiritual, en la manera en la que este hombre enfrentó las circunstancias que no solamente tuvo en un momento, sino que se le fueron presentando a través del tiempo. En Job podemos descubrir algo muy importante, que los hombres de la Biblia eran de carne y hueso como nosotros. Eso es algo muy importante. Si algo podemos aprender nosotros con el libro de Job, es que los hombres y las mujeres de la Biblia eran de carne y hueso como nosotros. Es decir, sentían como nosotros, sufrían como nosotros, estaban expuestos a situaciones de dificultad como nosotros. Sin embargo, ¿verdad?, la manera en la que ellos reaccionaron fue una manera que Dios esperaría que nosotros también hagamos, aunque no en todas las circunstancias. Porque quizás cuando nosotros hablamos de Job pensamos en un héroe con capa, en un hombre que lo enfrentó todo y lo superó todo sin chistar, sin decir nada. No es así. Job es un hombre que también tuvo momentos en los cuales nosotros podemos decir, ahora entiendo por qué yo reaccioné de una manera o reaccioné de otra manera, ¿verdad? Y entonces, en medio de toda esa situación, hermanos, una serie de amigos se enteraron de Job, de lo que estaba pasando, vinieron a él con el propósito de condolerse, con el propósito de animarlo, con el propósito de consolarlo. Lamentablemente perdieron la perspectiva. Uno de ellos, el más viejo, ¿verdad?, el más anciano, llamado Elifaz, ya que Job planteó una queja, empezó a mostrar. Hermanos, yo no sé si a ti te pasa, pero cuando estás entre amigos crees que puedes abrir tu corazón. ¿A poco no? Ay, pues es mi amigo, es mi amiga, a él sí le puedo decir cómo me siento, a él sí le puedo decir lo que pienso. Y de repente cuando le dices lo que sientes y lo que piensas, te llevas una sorpresa y dices, ¿para qué hablé? ¿A poco no? Porque te das cuenta que al final de cuentas, ese amigo, esa amiga, no tenía la madurez como para poder reaccionar adecuadamente y además para darte un buen consejo. Eso pasó con Elifaz. Elifaz, cuando se levanta para hablar con su amigo, uno pensaría que iba a salir la sabiduría, pero sí a borbotones, y lejos de esto, hermanos, terminó faltando el respeto a su amigo, terminó ofendiéndolo y terminó incluso colocándose a sí mismo por encima de él, hasta el punto de que le insinuó a Job, ¿sabes qué, Job? Después de todo, yo soy mejor que tú. Y esto, hermanos, lo fundamentó con una serie de argumentos. El problema es que todos los argumentos que este hombre le presentó a Job eran erróneos, estaban equivocados. Argumento tras argumento, argumento tras argumento. Descubrimos en la clase anterior que Elifaz se equivocó. Pero hubo algo entre todas esas equivocaciones en las que acertó. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Job capítulo 5, versículo 17. Job capítulo 5, versículo 17. Hermanos, quiero plantear una pregunta y me gustaría escuchar varias respuestas. ¿Dios castiga? Sí. A ver, va de nuevo. ¿Dios castiga? No. A ver otra vez. ¿Dios castiga? No. Pásense para acá los que dicen que no y los que dicen que sí, pásense para acá, ¿no? O cada quien agarre sus piedras y a ver quién gana. Bueno, ahí está la pregunta. Job capítulo 5, versículo 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Esto se va a poner bueno, hermanos. Ok.
Job capítulo 5, versículo 17. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, se llama la bendición del castigo. La bendición del castigo. Elifaz, hermanos, como dije hace un momento, se equivocó en prácticamente todo. Y es que la base sobre lo que Elifaz, hermanos, fundamentó sus argumentos fue que en su opinión y de acuerdo a su experiencia, Job estaba siendo castigado por Dios porque él había pecado delante de Dios. Para Elifaz, Job era un pecador, era un necio, era un rebelde, era un hombre que por su culpa su familia estaba pasando por todas las adversidades, por su culpa sus hijos habían muerto, por su culpa su esposa estaba en la situación en la que estaba y por su culpa él estaba viviendo una enfermedad terrible. Pero lo que Elifaz no sabía es que en realidad Job lo que estaba sufriendo era un ataque directo ¿de quién? De Satanás. Elifaz no sabía eso porque en ningún momento, a pesar del conocimiento que él tenía, se puso a pensar que en esta vida, tanto justos como injustos, estamos expuestos a que en cualquier momento de la vida podemos sufrir tragedias. Todos. Es que ¿por qué no le pasó a mi vecino si él es malo, yo soy bueno? Y la Biblia dice que todas las personas en esta vida, buenas, malas, perfectas o imperfectas, estamos expuestos a vivir situaciones de dificultad. Ya sea quizás sí porque Dios nos esté probando, pero también muchas veces porque Dios permite que Satanás, hermanos, ataque la vida de aquellos hombres y mujeres que dependiendo de él, ¿verdad? Van a ser probados. Pero a Elifaz nunca se le ocurrió, hermanos, pensar en esto. Y entonces empieza a lastimar a su amigo diciéndole: es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa. Y en medio de todo eso le dice estas palabras: he aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Y yo acabo de plantear una pregunta: ¿Dios castiga? Y muchos, y agradezco su sinceridad, dijeron no, y otros dijeron que sí. El tema del castigo, hermanos, es un tema que causa mucha controversia. Incluso en el ambiente cristiano. Incluso hay cristianos, hay pastores y hay iglesias que dicen: no, Dios no castiga. A ver, los que dijeron que no, ¿por qué no? Estela. Porque a todos nos castigarías. Ajá. O sea, tu argumento es: si Dios nos castigara, ya habría acabado con todos. Ok, bueno. Recuerden, no digo sí, no digo no. Hay que escuchar opiniones. ¿Quién más dijo no? Sin pena, hermanos, porque fueron varios los que dijeron que no. No pasa nada. ¿Qué, hermana María? Sí. Son las consecuencias de nuestros actos. Que sí nos reprende Dios, pero sí. No de la manera en la que está haciendo. Que si hay alguna reprensión por lo que hacemos. Ajá. Pero más, me baso yo más en lo que nosotros hacemos, la consecuencia de las consecuencias de lo que hacemos. Ok, es válido también. ¿Quién más? ¿Quién más dijo no? O de los que dijeron que sí, ¿por qué sí? Felda, ¿sí o no? La palabra de Dios dice que así como un padre castiga a su hijo y lo azota, así también Dios hace con nosotros. Ok. Entonces Dios sí nos... Tu opinión es que sí. Hermanos, yo les decía hace rato que el problema del castigo es una situación que causa mucha controversia. Yo les decía a pastores, a iglesias. Porque dicen: bueno, es que Dios no nos castiga, lo que nosotros vivimos es consecuencia de lo que de nuestras decisiones o de nuestras acciones, lo cual también puede parecer válido. Lo que es un hecho es que la Biblia dice que Dios castiga, Dios sí castiga. Es un error pensar que no, porque todo el Antiguo Testamento, como muestra, nos enseña que Dios, que es santo y que es justo, castiga, porque la justicia está hecha para castigar al que hace lo malo y para honrar al que hace lo bueno.
El castigo no está peleado con el amor. El castigo no está peleado con la misericordia. El castigo no está peleado con la benevolencia. El castigo no está peleado con la bondad de Dios. Pero el castigo se hace necesario cuando una persona es justa. ¿Sí me explico? El castigo se hace necesario cuando una persona es justa y Dios es justo. Job le dice, Elifaz le dice a su amigo: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Es cierto, es cierto. Lo que Elifaz le está diciendo a Job. Ahora, recuerden, no era el caso de Job. Job no estaba siendo castigado. Job estaba bajo el ataque del enemigo. Pero algo que sí es cierto es que cuando Dios, ¿verdad?, llega el momento en que nuestra vida de rebeldía, de desobediencia, de pecado, de alejamiento, de frialdad, de lo que querramos, llega a colmo o alcanza el colmo de la misericordia de Dios, Dios nos castiga. Claro que sí. Lo que vamos a ver el día de hoy es la diferencia entre el castigo humano y el castigo divino. Por eso muchos dicen: no, es que Dios no castiga, porque cuando pensamos en castigo, pensamos en cómo lo hacemos nosotros. Y hay una gran diferencia entre el castigo que Dios da y el castigo que da el ser humano. Hay una gran diferencia entre la manera en la que yo me imagino cómo debo de castigar a alguien y la manera correcta en la que se debe de castigar, en este caso Dios, a una persona, a su servidor. Es más, el castigo es tan real que no lo hagan ahorita. Cuando lleguemos al capítulo 42, no sé cuándo ocurrirá eso, nos vamos a dar cuenta que se hizo necesaria, hermanos, se hizo necesario ofrecer un holocausto a favor de los amigos de Job para que Dios no los castigara a ellos. Entonces la pregunta es: ¿Dios castiga? Sí. Es un error creer que no. Dios castiga. Y toda la Biblia nos habla de un Dios justo que castiga. Quizás la error, permítame usar la palabra, o la confusión ahorita, es que yo pienso en el castigo humano, pero no pienso en el castigo divino. El castigo divino es muy distinto. Es tan real lo que Elifaz dijo en cuanto al castigo, que vamos a comprobar a través de la Biblia, que las mismas palabras que Elifaz usó en cuanto al castigo son repetidas una y otra vez a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. No porque alguien utilizó lo que Elifaz dijo, sino porque todos los hombres y mujeres de Dios a través del tiempo entendieron que sí Dios castigaba y que era algo que los seres humanos, por lo menos nosotros, sus hijos, debemos de aprender a recibir, cuando sea el caso, como una ¿qué? Bendición. Incluso aquellos que somos padres, deberíamos, cuando castigamos a nuestros hijos, de tratar de esforzarnos de que llegue el momento en el que un hijo diga: doy gracias a Dios porque mi padre y mi madre me castigaron, porque sin esos castigos yo hoy no sería la clase de hombre o de mujer que soy hoy. Y vamos a aprender que cuando uno castiga no lo recibe con gozo, pero cuando se da con el propósito adecuado trae un resultado maravilloso. Por eso dice Elifaz: bienaventurado. Porque ¿qué significa bienaventurado? Dichoso, feliz, próspero. Cuando Dios castiga a una persona, lo va a hacer con el propósito de que crezca, que madure y que llegue a ser un mejor hombre, una mejor mujer. El castigo trae bendición cuando está bien aplicado. Regresemos a Job 5:17. He aquí bienaventurado, es decir, hay una bendición en el castigo. Claro que sí, hermanos, claro que sí. Es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección. Elifaz usa dos palabras hebreas muy interesantes: la palabra castigo y la palabra corrección. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en hebreo las dos palabras significan lo mismo? Nada más que tienen un diferente significado, una diferente connotación. El hebreo, hermanos, es tan rico, bueno, no sé si es tan rico como el español, porque afortunadamente en español tenemos una palabra para cada cosa que queremos nosotros referir. Es lo bello del español, la diferencia del inglés. El hebreo y el griego, hermanos, también tienen esa facilidad. Y en hebreo, hermanos, hay muchas palabras
que pueden traducirse como castigo, pero que depende de la connotación, depende del contexto, es la palabra que tú vas a utilizar. Y entonces, en la primera palabra, Elifaz habla de castigo. Es una palabra que significa reprender o corregir para mostrar el camino correcto. Castigar, reprender o corregir para mostrar el camino correcto. A ver, piensa en tus hijos. Hicieron algo malo, se están portando mal y tú los vas a castigar. ¿Por qué los castigas? Porque se portaron mal. Aparentemente, ¿qué estás buscando detrás del castigo? ¿El castigo en sí? ¿Qué es lo central del castigo? Perdón, hermana. ¿El castigo en sí? Ahora sí, hermana. Karina. Por un lado, que hay consecuencias. Daniel. Enseñar cuál es la forma correcta. Para enseñar. Cuando uno castiga a un hijo, el error que cometemos muchos padres, tomas la vara, tomas el cinturón y le das y le das y le das y ya desquitaste tu coraje. ¿Qué le enseñaste? Que nada más hay una consecuencia dolorosa. ¿De qué le sirve? ¿Sí me explico? ¿De qué le sirve? Si tú primero no le explicaste, no hablaste con él, no le diste la oportunidad de que hablara, que se defendiera, no le dijiste qué es lo correcto que debió de haber hecho y por qué no debió de haber hecho lo que hizo. ¿Quién dijo? ¿Carlos? ¿O quién dijo instruir? Israel. Instruir. Lo que Elifaz le está diciendo a Job es: bienaventurado el hombre a quien Dios, a través del castigo, le muestra el camino correcto para volver a la senda correcta. Pero también usa la palabra menospreciar. Recuerden, hermanos, que pongan sus teléfonos en vibrador. Ahí está sonando un teléfono. Hermanos, después, corrección. Y la palabra corrección, que también significa castigo, es una palabra complementaria, porque la palabra corrección en hebreo habla de reprender a una persona con el propósito de ir forjando su carácter, de formarla. Hermanos, todos los que estamos aquí, cuando nacimos con un temperamento. El temperamento es nato, no se puede cambiar. Se puede moldear, pero solo Dios lo puede hacer. Pero al temperamento se añade algo, el carácter. ¿Qué forma el carácter? El carácter es la manera en la como uno reacciona ante las circunstancias, buenas o malas, pero con base en la experiencia que uno vivió en el entorno. El carácter nuestro, de nuestros hijos, se va a formar de acuerdo al ambiente en el que nosotros nos estamos desenvolviendo y vivimos. Nosotros formamos el carácter en casa. Dios, Elifaz, lo que le está diciendo a Job es que Dios, a través del castigo, está queriendo instruirte cuál es el camino correcto para formar en ti un mejor carácter, que en la opinión de Elifaz se había desviado hacia la necedad. Era incorrecto, recuerden. Pero lo que él está diciendo en cuanto al castigo es correcto. ¿Por qué nos castiga Dios entonces? Para enseñarnos cuál es el camino correcto y para forjar en nosotros el carácter de Cristo. ¿Sí van conmigo? Ese es el propósito. Entonces, lo que Elifaz dijo fue que cuando Dios castiga, lo hace para que una persona vuelva al camino correcto y aprenda que desviarse. Entonces, hermana, trae consecuencias. Claro que sí, consecuencias a la vida. A veces, entonces sí, cuando tú y yo castigamos a un hijo, es mejor un dolor corporal a tiempo que un problema en el futuro. No me voy a meter en problemas ahorita porque no estamos hablando de disciplina de los hijos. Yo por eso estoy en contra de aquellos papás que dicen: es que yo nunca he tocado a mi hijo. Lo respeto, pero dudo que tu hijo nunca haya requerido que sí lo tocaras. ¿Sí me explico? Porque la Biblia una y otra vez habla del castigo físico. Una y otra vez. Vayamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 94, versículo 12. Y vamos a ver, hermanos, que
de aquí en adelante, todos los autores de la Biblia van a usar también dos palabras a través de las cuales van a estar confirmando. Lo que Dios busca a través del castigo es enseñarte el camino correcto, es instruirte para que llegue el momento en el que tu carácter sea el de una persona, hermanos, correcta. Hermanos, qué maravilloso sería si todo, hermanos, qué pasaría en la sociedad si todos los seres humanos desde pequeños fuimos castigados correctamente para que nuestro carácter fuera un carácter correcto. ¿Qué pasaría? ¿Se necesitarían cárceles? Tal vez sí, tal vez no. Porque no faltaríamos algunos cabezones como yo, ¿verdad? Pero no estarían pobladas como hoy, ¿verdad? No tendría que estar el policía allí en la esquina viendo si violo las reglas de tránsito, o el maestro mandándome a llamar por los reportes de nuestros hijos, o en el trabajo el jefe diciéndonos que por qué no nos apuramos, porque el carácter es eso, nos hace responsables, nos hace honestos, nos hace sinceros, nos hace buenas personas. El Salmo 94:12, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice: el mismo término. ¿Cómo empieza este salmo? ¿Por qué? Porque ser castigado por Dios trae bendición. El hombre, el que sea, a quien tú, Jehová, corriges y después instruyes. La palabra corregir e instruir, hermanos, son palabras que tienen que ver con el castigo. Corregir es un verbo que significa castigar literalmente con golpes o con palabras duras. Ya suena distinto, ¿no? Bienaventurado el hombre, diría aquí, a quien tú, Jehová, azotas. Ahora entendamos, porque esto es algo muy importante. Cuando Dios me va a castigar a mí, no es porque hoy hice algo malo, porque Dios no es un tirano que está con el látigo en la mano esperando a qué horas Germán va a cometer un pecado. Su palabra dice que Él es grande en misericordia, es tardo para la ira. Pero lo que también dice es que puede llegar el momento en que su misericordia llega a un punto, a colmo, en el que dice: oye, la vida de Germán es una vida de rebeldía. Por su bien yo no voy a permitir que siga así, y Él va a tratar conmigo. Un problema del castigo, decimos: es que mira, tu hijo está bien enfermo, de seguro Dios te está castigando y te está dando en lo que más te duele. No, Dios no va a castigar a mi esposa por mi culpa, no va a castigar a mis hijos por mi culpa. Él va a tratar conmigo. Porque el rebelde, el pecador, ¿quién es? Soy yo. ¿En qué áreas de mi vida Dios va a decidir castigarme? Él es soberano. Él decide en cuáles. Pero cualquier área de mi vida, sea una o toda mi vida que Él trate, siempre voy a estar bajo su cuidado, siempre voy a estar bajo su protección, y siempre va a ser una medida que, si yo tengo la madurez, como lo vamos a ver más adelante, para soportarla en sus caminos, me va a guiar a la disciplina. Porque tú y yo podríamos estar disciplinando bien a nuestros hijos, pero si ellos deciden no recibir la rebeldía, no apartarse de la rebeldía, ¿sabes qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Blanca? Se van a hacer peor. Por eso tenemos que enseñarles desde pequeños a aceptar el castigo. A veces queremos disciplinarlos cuando ya están grandes. Y no es que no se pueda, pero es más difícil, ¿o no? ¿Creen ustedes que haya diferencia entre disciplinar a alguien desde niño a que lo quiera disciplinar cuando ya es un adolescente, un joven? Pues claro. Blanca, tú eres trabajadora social de una secundaria. ¿Cómo están los adolescentes en la escuela? Y eso es porque muchos de esos jovencitos nunca tuvieron padres amorosos que les acariciaran la parte de atrás que les platiqué varias veces.
Justo platicaba yo con un hermano hace rato, hermanos. Hoy en día apenas les levanta uno la voz a los chicos y ya están llorando. Ya te quieren demandar, ¿no? ¿Por qué los maltratas? Frágiles, no por nada se habla de la generación de cristal, ¿no? Decía yo con la hermana Lulú en la mañana, que es maestra de primaria, ¿verdad? Lo que batalla con los niños. No puedes levantarles la voz porque ya sienten que ya los maltrataste psicológicamente, ya los tienes que llevar al psicólogo porque el maestro les levantó la voz. ¿Saben ustedes cuántos adolescentes hoy en día van al psicólogo, hermanos? ¿Cuántos están con el psiquiatra? El salmista reafirma lo que Elifaz dijo: bienaventurada la persona a quien tú, Jehová, corriges, ya sea con palabras o ya sea a través de un castigo directo. Pero después habla de instruir, es la misma palabra. Instruir, hermanos, significa incitar, usando una vara como incentivo para aprender a ser diligente y obediente. Vaya de nuevo. Instruir en hebreo significa incitar a través, ¿verdad?, de la muestra de una vara como incentivo para que la persona aprenda a ser diligente y obediente. El mismo punto de vista de Elifaz. Proverbios capítulo 3. ¿Preguntas, comentarios, hermanos? ¿Dios castiga? Sí, pero no lo hace como lo hacemos las personas. Lo hace para guiarnos, para forjar nuestro carácter, para volvernos al camino correcto, para enseñarnos a ser obedientes, para llevarnos a un punto en el que hace de nosotros mejores hombres, mejores mujeres, mejores ciudadanos, para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Si el carácter de Cristo, hermanos, es forjado en ti, hermana, como mujer, en nosotros como varones, entonces vamos a vivir en una sociedad en la que vamos a poder influir por el carácter de Cristo. Hermanos, yo dije hace rato, todos hemos nacido con un temperamento, y es muy difícil cambiarlo. De hecho, la psicología dice, no, ese no se puede cambiar. Pero Dios puede, porque Dios nos formó. Ahora, ojo, Dios no lo va a cambiar, porque es parte de nosotros. Lo va a moldear, para que a pesar de ese carácter, podamos tener ese temperamento, podamos tener el carácter de Cristo. Porque ¿cuál debe de ser la meta en la vida cristiana, hermanos? Israel, ser como Cristo. Y para ser como Cristo, Oliva, ¿qué vamos a necesitar de vez en cuando? Cuando somos rebeldes, ser castigados por Dios. Vuelvo a preguntar, ¿me estoy explicando? Si yo merezco un castigo, ¿Dios me va a castigar en donde más me duele? ¿Con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos? No. ¿Está esperando a que yo haga una falta para castigarme en ese momento? Pero ojo, eso no significa que no pueda hacerlo, porque Él es soberano. Porque, el pastor dijo que no, bueno, tengo chance. Entonces, como que después de cuántas me castigará, hermano, para llevar el... Es como aquellas iglesias que pasan lista de miembros cada 3 meses, ¿no? No van, pero cuando saben que se va a leer la lista de miembros, ahí están. Yo por eso no acostumbro eso, hermanos. Porque ya sabes, ¿no? Van a pasar lista de miembros y ahí están. No, yo no soy miembro, no perdí mi membresía porque ya aquí estoy. Y ya, hasta la siguiente lista, ahí son otra vez. ¿Están jugando con quién? ¿Con Dios? Con ellos mismos. Con Dios no. Entonces, ojo, el que la Biblia diga que Dios es tardo para la ira, y el que yo comente que yo no tengo que imaginarme un Dios que a la primera de cuentas me castiga, tengo que apelar a su misericordia, no significa que no lo haga, porque Él es soberano. Y así como un padre puede de inmediato tomar la vara y aplicarla con su hijo o hijos, o esperar, es porque Él tiene la autoridad para decidir en qué momento lo que tiene que hacer es usarla. ¿Vamos bien, hermanos? Vayamos a Proverbios.
Vamos a Proverbios. Y quiero plantear una pregunta antes de leer el verso. ¿Qué motiva a Dios para castigar a sus hijos? Proverbios capítulo 3, versículo 11. Leamos todos la palabra de Dios que dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, porque Jehová no menosprecies, dice el autor, hermanos. Va de nuevo, Job 5:17, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta que son las mismas palabras? Bienaventurado, no menosprecies. Bienaventurado, no menosprecies. Pero ahora dice, no menosprecias, hijo mío, el castigo. Aquí hay otra palabra hebrea. De Jehová. Ni te fatigues de su corrección. Otra palabra hebrea. Porque Jehová al que ama castiga. Otra palabra hebrea. Como el Padre al Hijo, ¿a quién quiere? ¿Qué significa menospreciar, hermanos? ¿Qué significa menospreciar y a qué te lleva el menospreciar a alguien? Tratarlo con indiferencia. Karina, Yuri. No darle el valor que tiene a algo o alguien. No darle el valor que tiene algo a alguien. Ajá, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Cuál es el pensamiento del autor de Proverbios cuando dice no menosprecies el castigo de Jehová? Entonces, hermana, ajá, porque si no se la das, ¿qué estás haciendo? ¿Menospreciando a quién? A Dios. Pero vuelvo a la pregunta, de acuerdo al pasaje que acabamos nosotros de leer, entre muchas razones o ideas que hay aquí, ¿qué crees tú, con base en estos pasajes, qué es lo que mueve a Dios para castigar a sus hijos? El amor. Jehová al que ama, castiga. Dios nos ama, hermanos. Y por amor en su justicia, nos va a castigar el tiempo que sea necesario, las veces que sean necesarias, de la forma en la que Él considere correcta, para que nosotros volvamos al camino, forjemos un carácter, seamos mejores personas hasta que Cristo sea formado en nosotros, y con el propósito no de destruirnos, sino de construirnos para llegar a ser alguien que es digno de llamarse hijo de Dios. Porque, a ver, hermanos, cuando hay un hijo rebelde, ¿qué dices de su casa? ¿Qué dices de sus papás? Oveja negra, ¿qué más? Hijo consentido, ¿qué más? Espero otra frase por ahí. ¿Cuál? ¿Hermana? No lo han sabido educar. ¿De quién habla uno? De los papás. No, pues imagínate que si así es él, ¿cómo van a ser sus papás? ¿No? El otro día acompañé a mi esposa a una cita, no me acuerdo si fue mi esposa o mi mamá, ya no me acuerdo, al médico, y a mi lado estaba una adolescente, hermanos, una adolescente. Como no tenía cita, pues estaba en la lista de espera. Eran como las 9 de la mañana. Ya vámonos de aquí, ya estoy desesperada, ya estoy mal. Pero con unas palabras, estos quién sabe qué, ellos que nos tienen aquí perdiendo el tiempo y no sé qué, y fulanos de tal, oye, ya cálmate, oye, espérate, oye. Y ya de repente la niña se pone a ver unos videos con unas leperadas, y la mamá, ese no lo había visto, ese tampoco. Y de repente la mamá empieza a hablar con la hija con un vocabulario, y dije, no, pues con razón. Con razón. Dios dice, nosotros como hijos de Dios no debemos de menospreciar, no debemos de enojarnos cuando Dios nos castiga, no debemos de cansarnos. Yo no me voy a enojar con Dios cuando Él me castiga, porque estoy consciente de que lo merezco. Dios a través de su palabra me ha dicho una y otra vez la clase de vida que espera de mí, ¿sí o no? ¿Cuál es esa clase de vida?
Una vida santa. Grábense esa palabra, una vida santa. Si yo no cumplo con esa expectativa de Dios, Él me va a castigar. Y cuando Él me castiga, yo debo decir: Dios, gracias porque me lo merezco. Pero hay un paréntesis. Hablemos entonces de qué diferencia hay entre el castigo de Dios y las consecuencias de nuestras acciones, porque eso sí es importante. Me pongo a beber y al rato tengo cirrosis. Es que Dios ya me castigó. Ya me castigó. Hermanos, Dios me está castigando con un hígado. ¿Ahí es consecuencia de qué? Pues de mis malas decisiones. Soy hipertenso y me compro unas papitas y le pongo un montón de sal. Tengo gastritis y voy por me como unos salchipulpos. Dios me está castigando con esta colitis, ¿no? Me aviento de un edificio de tercer piso y me caigo, no, pues Dios me castigó porque no me haga. Si Dios existiera, ¿por qué permitió que yo me cayera? Pues porque tú te aventaste. Hay muchas cosas que sí las vivimos porque son consecuencias de malas decisiones. ¿Sí? Si yo bebo, si me drogo, si hago algo, ¿qué va a pasar con mi cerebro? Estoy matando neuronas todos los días. ¿Estamos de acuerdo? Un día decido corregir Josefina el camino, Dios me perdona, me restaura, pero ¿me va a sanar, me va a revivir esas neuronas? ¿Me va a dar otro hígado nuevo? ¿Me va a quitar la diabetes? Pero yo voy a orar a Dios para que yo creo en los milagros. Él me va a hacer el milagro. No, pues la ciencia médica dice que eso es incurable. Dios no puede, claro, para Él no es nada imposible, pero en ninguna parte de la Biblia ha dicho que Él va a quitar eso de nuestros cuerpos. Esas son consecuencias de malas decisiones. ¿De quién? Mías. Si nos damos cuenta entonces cuál es la diferencia, no confundamos. Sí, hay cosas que vivimos porque son consecuencias de decisiones nuestras, pero hay otras que son por castigo de Dios. ¿Cómo puedo saber si es un castigo o una consecuencia? ¿Se podría saber? Dice Kenia que sí. Sálvame, Kenia. O Israel creo que dijo claro. ¿Cómo distinguirías? Más que distinguir, porque como cada quien somos diferentes, yo esperaría con la mente. Sí. Deberíamos de tener la madurez espiritual de saber, porque usted no sabe, usted Claro. no sabe mis pecados. Sí, claro, sí. Debemos tener la madurez espiritual para decir, Dios me está castigando, pues sabe cuál es mi concupiscencia, sabe que le he fallado. Y también como dice, pues si yo estoy haciendo cosas malas, ¿cómo no me va a meter en problemas? Pero el problema es pastor. Muchas veces como iglesia pedimos cosas de ayúdenme porque esto, y nos espera, es consecuencia de. Pues también como iglesia debemos de buscar esa madurez. Así es. Primero como. No sé si todo el mundo escuchó lo que decía Israel. ¿Qué opinan los demás? Claro. Es que nosotros tenemos delante de lo que sea, o sea, y como dice ella, ¿no? Desde el momento que yo me conozco, yo sé lo que está pasando en mi vida. Sí. O sea, yo a Dios no lo engaño. Exacto. O sea, yo a Dios no lo engaño. Sí. Yo por eso decía hace rato, ¿a quién crees que estás engañando? ¿Con quién crees que estás jugando? En el caso de Job, él conocía cuál era su situación, cuál era su relación con Dios. Entonces, Sí. por eso dice, pues, ¿por qué, no? Ajá. Eduardo, ¿verdad? Sí, bueno, es una pregunta. Pero Sí. el castigo de Dios es una consecuencia de mis actos. Por supuesto, claro que sí. Sí, claro. Dios no me va a castigar porque hoy tuvo ganas. No. Así es. Dios castiga a quien ama, ¿no? Sí. Sí me ama y me castiga, pero es una consecuencia de lo que yo hago. Dios castiga a aquel creyente rebelde, ¿verdad? Que llega el momento en que ha colmado la paciencia de Dios, ¿verdad? Hay una gran diferencia también entre el hecho de que Dios nos castigue y que Dios nos pruebe. ¿Qué está haciendo con Job? Lo está probando. ¿Sí nos damos cuenta? Pero
al punto al que yo quería llegar es el punto que tocó Israel. ¿Quién es el que sabe si está siendo probado o castigado o viviendo las consecuencias de sus actos? Nosotros. Y tenemos que tener la madurez para decir, yo creo que Dios me está castigando porque... José, lo merezco. Claro. Hasta que no tengamos la madurez para reconocer, no estoy viviendo una vida santa, no estoy viviendo a la manera en la que Dios quiere, y por lo tanto yo creo que Dios me está castigando, no vamos a llegar al punto que vamos a ver en un momento más, no me quiero adelantar. Castigo es una palabra hebrea que significa que reúne todas las características de una disciplina que tiene como propósito igual el formar a una persona, corrección, reprender por medio de las palabras. Entonces, ante la pregunta, ¿qué motiva a Dios para castigar a sus hijos? El amor. Y si nosotros amamos a Dios, deberíamos de gozarnos cuando Dios nos castiga, porque sabemos que es por amor. Debemos de ser agradecidos por Dios, con Dios, porque nos está disciplinando. Ahora bien, una vez que reconozco que tengo la madurez, suponiendo que la tengo para reconocer que he pecado, ¿qué tengo que hacer? Vamos a Jeremías capítulo 31, versículo 17 al 18. ¿Qué podemos hacer una vez que hemos pecado y que nos hemos colocado en una situación de probable disciplina por Dios? Hermano, si tú y yo no estamos viviendo una vida agradable ante Dios, no nos esperemos. No te esperes a probar hasta dónde está cayendo la misericordia de Dios. Tenemos que hacer algo, y lo dice Jeremías 31, 17 al 20. Jeremías 31. Jeremías 31, versículos 17 al 20. Vamos a poner atención. Dice así la palabra de Dios. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Escuchando, he oído a Efraín, que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron. Por él ciertamente tendré misericordia de él, dice Jehová. Hermanos, ¿qué notan ustedes en esta porción que acabamos de leer? ¿Qué actitud, qué decisiones, qué comportamiento observan de parte que tuvo el pueblo, las tribus del norte, Efraín, en esta porción que acabamos de leer en Jeremías? Denle otra checada. Concepción, primero que nada, reconoció su falta. ¿Y al reconocerla qué hizo? ¿Blanca o quién? Se arrepintió. ¿Qué más? Aceptó el castigo. ¿Qué más? Supo lo valioso que era para Dios. Supo lo valioso que era para Dios. De hecho, es Dios el que está hablando. Dios le está diciendo, tú eres muy valioso para mí. ¿Qué más? David, ¿quién dijo? Aurelia, ¿me pareció oír tu voz? ¿Sí? Se avergonzó. ¿Qué más? Sintió vergüenza. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Aceptó la reprensión de Dios. ¿Qué más? Hay algo, creo que han mencionado todo, pero hay una parte importante en el versículo 18, en la parte última. Después de que dice novillo indómito. ¿Qué está reconociendo en esa última frase después de que dice que se comportó como un novillo indómito? ¿Daniel? Es esa parte de moldear, de dirigir, de enséñame y voy para allá.
Reconoce que solamente Dios puede hacer eso por él. Está reconociendo la necesidad de Dios para corregir. Vamos a recapitular esto, pero ¿alguien más? ¿Alguna idea? ¿Algo que quiera comentar? 1. Reconocieron que fueron castigados por su rebeldía. Tuvieron esa madurez. Nos comportamos como novillos indómitos, como animales que no tienen control. 2. Versículo 18, en el mismo 18, reconocieron su necesidad de Dios para cambiar. Señor, cámbianos, lo que decías, Daniel, guíanos nosotros al camino. 3, reconocieron su pecado y se arrepintieron. 4, sintieron dolor y vergüenza por haber sido rebeldes. Y 5, Dios confirmó su amor y les ofreció misericordia. A pesar de los rebeldes, dice Dios, ustedes para mí son algo hermoso. Verlos me causa deleite. Hermanos, espero que esto no sea la experiencia, quisiera que no fuera la experiencia de nadie, pero por lo menos algunos podrían o podríamos tener esa experiencia. Tú tienes un hijo rebelde. ¿Dejas de amarlo porque es tu hijo? ¿Verdad que no? Incluso muchas veces en quien más se invierte es en los hijos rebeldes, aunque son los que más te reclaman que no los quieres. ¿O no? ¿Sí? Dios le dice a su pueblo, yo los veo y me deleito, me gozo. Son ustedes para mí algo precioso. Hermanos amados, nosotros siempre somos vistos por Dios con ojos de amor, de misericordia. Pero eso no evita que nos castigue. ¿Por qué? Porque nos ama. Entrando a la recta final de la clase, vamos al libro de Hebreos, porque Hebreos recapitula todo lo que hemos visto hasta ahora y agrega algo más. Agrega algo más. Y quiero que te plantees esta pregunta en tu mente. ¿Qué trae a la vida de una persona el castigo de Dios? Piensa en la siguiente pregunta. ¿Qué trae a la vida de una persona el castigo de Dios? Vamos a ver que Hebreos recapitula todo lo que hemos visto y agrega un punto que a mí me parece hermosísimo y además agrega hacia dónde nos quiere llevar Dios, que es lo que mencionábamos hace ratito. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Y si les parece, vamos a leerlo todos juntos. Hebreos capítulo 5. ¿Vamos bien, hermanos? Bien. Estamos hablando de Job, hermanos. El hombre que vindicó el nombre de Dios. Y lo vindicó también, hermanos, porque él no estaba siendo castigado, él estaba siendo justo. Lamentablemente sus amigos, en este caso Elifaz, perdieron la perspectiva. Argumentó una serie de mentiras, pero entre todas esas mentiras dijo una verdad. Y quise tomarla, la pude haber pasado por alto, quise tomarla, pero no lo hice, porque en el primer libro que se escribió de la Biblia, Job, se hace referencia a que ser castigados es una bendición. Y sí, claro que sí, es una bendición. Y como prueba de ello, son 2 pasajes que hemos venido estudiando y muchos otros más que hay. Así que si yo, Germán, o tu hermano o hermana, en algún momento de nuestra vida somos conscientes de que no estamos viviendo la vida que a Dios le agrada, tengamos cuidado, pensando que Dios no va a hacer nada, porque llegado el momento adecuado, según su soberanía, Él puede castigarme duramente, nunca a través de alguien, porque Él nunca va a tratar con alguien que no sea yo, y siempre va a ser con el propósito no de destruirme, sino de construir en mí el carácter de Cristo. Dios es el mejor Padre. Y a través de las palabras que acabamos de ver, Él aplica todos los conocimientos que el ser humano hoy ha aprendido acerca de lo que la palabra disciplina significa, que es instruir a alguien para forjar en ella una buena persona, en este caso un carácter. El carácter de Cristo es lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Vuelvo a preguntar, ¿Dios castiga? Sí. ¿Qué lo mueve? El amor. ¿Para destruirnos o construirnos? Construirnos.
Vamos a recapitular todo eso con Hebreos. Bien, dice la palabra de Dios, permítame un segundito, 12:10. Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, se refería a los padres. Perdónenme, 12:5. ¿Sí les había dicho 5? Sí. Perdónenme, hermanos. 12:5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies lo que ya había dicho Proverbios, lo que ya había dicho Elifaz, la disciplina del Señor. Entiéndase castigo. Ni desmayes cuando eres reprendido, castigado por Él. Porque el Señor al que ama, lo que dice Proverbios, disciplina, castiga, y azota, lo que dice Proverbios y Salmos, a todo el que recibe por hijo. Todo. Si soportas la disciplina, el castigo, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. ¡Qué tremendo! Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. El problema, ¿cuál es? Dice: ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, es decir, los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. El chanclazo, la cachetada, la patada, el cono que va volando, la taza, todo eso, ¿no? Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, ahí está, de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, la disciplina trae un fruto. ¿Cuál es? Hermana Karina, la paz de Dios, el gozo. Cuando una persona, un cristiano, ha sido castigado por Dios, va a experimentar paz, tranquilidad, sosiego. Particularmente aquellos hermanos que tienen hijos adolescentes. Que ya te ven a la cara y ¿qué me vas a dar? Órale. O te da miedo, ¿no? Te da miedo regañarlo, te da miedo gritarlo, te da miedo. Pero le das. Y te va a decir, te va a mandar, luego te digo hasta dónde. Pero dentro de su corazón va a sentir paz. Y va a decir: mi padre, mi madre me ama, por eso me disciplinó. Nunca te lo va a decir, pero lo va a pensar. Porque la disciplina trae paz al corazón. La disciplina bien dada siempre ha traído paz al corazón. Nunca se ha entendido en el momento. Yo no conozco a alguien que en el momento haya dicho: ay, gracias papá, porque me diste, mira. ¿Se acuerdan de la anécdota que les platiqué un día del pixero? Porque la Biblia dice que hay que usar varas para... No, hermano, no abofetees a tu hijo, no le des de puñetazos, no lo patees, no lo hagas con las manos, usa una vara. Tus manos únicamente deben de ser para tocarlos, para amarlos, para acariciarlos. Usa una vara, un tamaño regular, un grosor regular, y dale aquí en esta parte, en las nalgas. 2 o 3, no más que eso, pero después de haber conversado con él o con ella y explicarle por qué merece este castigo. Nunca te va a dar las gracias y a ti te va a doler mucho, pero un día vas a traer paz. Va a aprender a hacer lo que tenía que hacer, lo va a hacer correctamente. Pero entonces un pixero mandó hacer varias varas y las colgó: pepperoni, mexicana, azteca, hawaiana. Y cuando le iba a dar a su hijo, le dice: ¿qué prefieres, mexicana o hawaiana? ¿Sí me explico? Porque te va a tocar. Te va a tocar. Tú elige cuál. Te va a tocar. Y Dios en su amor tal vez nos pregunta también: ¿qué eliges? Él nunca nos va a dar donde más nos duele. Nos va a aplicar una disciplina correcta.
que nos va a parecer dolorosa en cualquier sentido, pero es porque nos quiere llevar a la santidad, versículo 10. ¿Ya nos dimos cuenta? Nos va a llevar a la santidad porque quiere que experimentamos, que nos llenemos de paz, que vivamos en paz y que aprendamos a vivir tal y como Él lo desea. Conclusión. Hermanos, Dios quiere forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y si aún es necesario, lo va a hacer a través del castigo. Pero la pregunta es, ¿hace falta el castigo para forjar en nosotros el carácter de Cristo? No, claro que no. ¿Qué se necesita? ¿Ser qué? Obedientes. El camino, ¿quién lo va a elegir? Nosotros. Que Dios los bendiga.